Toc, 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 toc. Te recuerdo que puedes tener ventajas súper exclusivas si te haces miembro de mi canal de YouTube. Tienes abajo en la cajita de descripción y en el comentario fijado pues el enlace para ver todos los niveles que hay y todas las ventajas. Así que no lo dudes más y únete para ser un VIP de mi canal de YouTube. Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que súper bien. Y es que ahora mismo te voy a traer una nueva entrega de favoritos del mes, esta vez de octubre. Sí, así que no te lo pierdas. Bueno, primero quería empezar con esto de aquí, que a lo mejor algunos no sabes lo que es. Es esta cesta tan pequeñita pero tan mona de aquí. Dentro hay un romero que se ha secado ya, pero antes pues estaba vivo. Así que vamos a dejarlo aquí, porque si no, todo lleno de hojas. Esta es una cesta de mimbre que se fabrican a mano y son de aquí donde yo vivo, de las Islas Baleares. Y hay de muchos tamaños. Yo de pequeña me acuerdo que tenía una que era el doble de grande que esta y tenía unas asas así de cuero para podértelas colgar. Pero esta de aquí me la regalaron el otro día y me parece monísima porque, no sé, el tamaño es súper bonito, los acabados los veo súper bien hechos, así súper lisito, porque a veces se le pueden salir algunos de los trenzados estos que hay aquí y son súper geniales. Antiguamente estas cestas se utilizaban para hacer la compra, ya que no existían pues las bolsas de plástico de tela, pues utilizaban estas de aquí hechas a mano de mimbre para pues hacer sus compritas del mercado y las llevaban así. No sé si las conocíais, pero aquí en Mallorca, donde yo vivo, son súper normales. Y hubo una época cuando yo era adolescente que se llevaban muchísimo. O sea, todo el mundo iba incluso a la escuela con estas cestas y yo también, en vez de mochilas normales, pero más grandes obviamente. Y bueno, es un poco de historia sobre bueno, historia, cultura de los países, sobre todo de donde yo vivo. Ahora se siguen vendiendo y los turistas incluso las compran mucho para llevárselas, pero bueno, ya no es tanto como hace tantos años. Pero mirad qué monada, es súper buena, ¿no crees? Súper guay, súper guay, a mí me encanta. Y aparte suena muy bien, ¿verdad? Incluso lo podríamos usar para hacer ASMR en serio. Es el más largo que ahora. ¿Qué puntuación le das a la cestita? Bueno, ahora te quiero contar una experiencia. Bueno, ahora van a haber dos experiencias. La primera de ellas la hice en septiembre a finales y por eso no la pude incluir en el especial de septiembre, que no me dio tiempo. Y es algo que yo hice, pues mira, coincide con lo de antes, de adolescente. Y es que yo, cuando tenía unos 12 años, bueno, un poco antes de ser adolescente, unos 11 o 12 años, hice kayak en un campamento de verano, estos que vas con tus amigos. Íbamos dos y hacíamos kayak, ¿vale? Y hace no mucho, en septiembre, fui con una amiga y su novio y yo también con mi acompañante fuimos a recorrer pues un trocito de la isla de Mallorca, donde yo, pues te lo he dicho, donde yo vivo. Entonces, por aquí vais a ver que os dejo la ruta que hicimos. Hicimos 1,5 kilómetros ir y 1,5 kilómetros para volver. Y empezamos desde la parte de abajo hasta arriba. Y llegamos a una playa en la cual era de roquitas y casi no había nadie porque tenías que ir andando súper lejos. O ir directamente en un barco, en una Zodiac, con kayak, copa del surf o cosas así. Y fue una experiencia súper buena porque primero
haces ejercicio, segundo te lo pasas súper bien, tercero llegas a una cala que no todo el mundo va y éramos literalmente como 10 personas o menos de 10 personas y 3 perros que había por ahí y estaba el agua súper limpia, cristalina, estaba increíble, temperatura perfecta, nos hizo un día increíble. Ya veis que las fotos pues son geniales, el agua maravillosa. Es algo que quería repetir en octubre, pero al final no va a poder ser porque ya empieza un poco el mal tiempo y no va a poder ser hasta el año que viene. Pero el año que viene seguro que vuelvo a ir o incluso estamos pensando en comprar una para no tener que estar alquilándola, ir hasta el sitio, tal, para recogerla y tal, porque no sabéis, no sé si sabéis que hay algunas que son hinchables y ocupan pues algo así, ¿vale? Si una maleta grande, lo metes todo ahí, los remos los pones afuera y es una pasada, la verdad. Te cabe en cualquier sitio y lo hinchas en un momento y te puedes ir donde tú quieras, siempre con unos límites, obviamente. Y además de todo, es que es ecológico, porque claro, eres tú el que haces tu propia gasolina. Entonces, es algo súper guay para ir con amigos, desconectar un poco del día a día. Me lo pasé súper bien, la verdad. Em, y además a esa playa nunca había ido, porque como digo, es un poco complicado, así que lo recomiendo un montón hacer este tipo de deporte, pues para pasarlo bien y bueno, te da un poquito el aire, te da el sol, te puedes incluso bañar cuando llegas a la playa, es que es maravilloso. Y si te vas con unos bocadillos, unas chips o algo así, que es lo que hicimos nosotros, es el planazo perfecto para un domingo. Vale, y ahora otra experiencia que como sabéis, hace no mucho estuve en Madrid y fui a ver el musical de Aladdin. Pero el musical de Aladdin os lo voy a dejar para el mes que viene, así que estaré atentos. Íbamos caminando por Madrid y de repente en un bus vi una publicidad y dije, "Ah, Dios mío, yo soy súper fan, si se puede decir así, de Titanic. Y es que había una exposición inmersiva de Titanic. Y abría justo el día que nosotros llegábamos y cierra el 24 de noviembre. Así que si quieres ir, ya sabes que tienes que ir corriendo. Y es muy original porque no solamente es que hay historia de lo que pasó, incluso hay relatos de supervivientes de aquel momento. Luego también pues hay trocitos de, pues, de cosas, que si un pañuelo de un superviviente, tal. Luego también lo que más me gustó es que hay salas inmersivas. Una de ellas, las gafas que habéis visto en la foto, y sientes cómo estás tú en el momento de cuando los músicos empiezan a tocar sus canciones y lo ves todo, te vas girando, o sea, en 360 te vas girando y ves todo, cómo incluso se va hundiendo el barco y ellos están ahí pues tocando. Luego hay otra sala que te sientas en unos asientos y también es toda 360 desde el techo abajo, los lados, y cuenta la historia de una familia, de un padre y su hija que van pues a Nueva York a ver a su madre que está enferma y te cuentan desde el primer momento que entras hasta ahí cómo fue su progreso en el Titanic y todo lo que tuvieron que vivir. Y yo ahí la verdad lloré porque qué amargura el tema de cuando se estaba hundiendo y todo, y está súper bien ambientado, sonido, calidad de imagen, todo súper bien. Y luego la última sala, que es la más top, que por eso hasta el final, vas con las gafas también, pero andando por tú libremente, como si estuvieses dentro del Titanic y ves todo, también 360 arriba y abajo, todo. Eso sí, si te chocas con una pared real, pues te sale con una pantalla así roja para que te pares. Y si hay gente alrededor tuyo, gente real, te sale un muñequito de color verde también para que te pares y no te choques. Porque ahí vas caminando tú. Y siempre cuando te vas a entrar dicen, nada de lo que veréis es real. No os sentéis en los sillones porque os podéis caer. Y yo, ¿en serio? O no toquéis nada porque no existe. Cosas así. Lo único que es real es los muñecos verdes y las paredes, las rayas que son paredes rojas. Eso también estuvo increíble porque parece que estás dentro. Me gustó, pero infinito. Y la experiencia, ¿no? De estar
de pie caminando, yo nunca lo había vivido con otra cosa. Entonces, es verdad que es un museo, experiencia inmersiva, que lo recomiendo un montón y además no es muy caro, creo que costó menos de 20 euros. Y yo estuve como 2 horas y media ahí leyendo todo, haciendo las experiencias y bueno, a mí me pareció realmente increíble. Y bueno, pues eso sería todo lo del favoritos de este mes. Ha sido un poquito más corto, pero al menos ha habido cosas favoritas. Oye, ya me dirás en comentarios si te gustaría o vas a ir a ese museo de Titanic. Ya me comentarás. Ya sabes que me puedes hablar por privado en Instagram, el Instagram de NoASMR, y yo te comentaré un poco también más, porque tampoco quiero hacer muchos spoilers por aquí. Así que nada, muchas gracias por apoyar este tipo de vídeos. El mes que viene volveremos con un nuevo vídeo y ya veremos si el siguiente mes haremos algún descansito, ¿vale? Así que muchas gracias por estar aquí, acompañarme en este viaje de favoritos del momento. Y ya sabes, no olvides suscribirte y darle a like si es que aún no lo has hecho, que sabes que me ayuda mucho, muchísimo. Nos vemos en el próximo. Chaito, gracias por tu amor.